Muy queridos amigos, Salve María. Sean todos bienvenidos a este nuevo programa en el que vamos a profundizar un poco más en nuestro conocimiento en la fe católica, en el que vamos a crecer con la ayuda de Dios en el amor a Él, en el amor especialmente al Santísimo Sacramento del altar, que Él nos ha dejado como el mayor de los obsequios que pudo habernos dejado a nosotros sus hijos. Es una alegría poder estar aquí nuevamente con ustedes en este día tan especial, tan solemne, en el que celebraremos la institución de la Santísima Eucaristía en la última cena. Todos los jueves santos se celebra por la mañana la misa crismal, en el cual el obispo bendice los santos óleos, que luego serán utilizados a lo largo del año por los diversos sacerdotes en las parroquias para atender a los fieles en sus diversas necesidades. Y luego por la tarde, la Santa Iglesia coloca la misa de la institución de la Eucaristía, la misa de conmemoración de este sacramento tan bello, que es el mayor tesoro que pudimos haber recibido de nuestro Señor Jesucristo. Sobre esto vamos a contemplar, vamos a meditar el día de hoy y, pues bueno, comenzamos siempre pidiendo gracias especiales a Dios y a la Santísima Virgen con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, esta va a ser una charla un poco distinta, y espero a la vez que sea muy provechosa, porque les he traído una selección de las revelaciones de la Beata Ana Catalina de Emmerich sobre la pasión. Bueno, en realidad está en el libro de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, la recopilación sobre la pasión, pero específicamente el momento de la celebración de la Pascua y por tanto de la institución de la Eucaristía en la última cena. Sabemos muy bien que todo lo que está en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, está relatado de una manera muy sucinta, muy resumida, cosa comprensible por las situaciones de la época, y no teníamos esa facilidad que tenemos hoy en día de mandar un mensaje rápido, un mensaje de texto, ya queda todo, podemos escribir un texto largo que se queda guardado en cualquier lugar. En esa época no, y por ende los apóstoles, los evangelistas, se vieron en la contingencia de tener que resumir, que condensar su pensamiento en breves líneas para poder transmitirlo a las futuras generaciones. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, quiso que algunos santos a lo largo de la historia pudiesen ver esos detalles que no pudieron quedar por escrito, pero que ellos pudieron contemplar en visiones, en revelaciones que Dios mismo les hizo y que la Santa Iglesia pues ha aprobado. Sabemos, claro está, que ya entrando más puntualmente a las revelaciones de la Beata Ana Catalina de Emmerich, sabemos que no es un dogma de fe, por tanto no es que estemos obligados a creer como tal. Obviamente habrá muchas concordancias con la parte del Evangelio, y eso pues sí, es una verdad de fe para nosotros, pero habrá muchas cosas acá, como que ciertos detallitos que serán quizá una novedad. Me parece muy interesante y a la vez muy benéfico nosotros empaparnos un poco y ver cómo fue la historia más detallada que Dios le quiso revelar. Digo esto como preámbulo simplemente porque, como decía, no es un dogma de fe, no es que estemos obligados a creerlo, pero es algo que la Santa Iglesia ha estudiado, ha probado y, pues bueno, de alguna manera espero, confío y pido a Dios que esto nos beneficie para entender mejor el amor que Dios ha tenido por nosotros al dejarnos este sacramento. Me voy a atrever, por tanto, a comenzar este relato más bien a manera de narración, transmitiéndoles lo que está por escrito, obviamente resumido, para nosotros tener una idea más general, pero también por el temor que tengo de cambiar las palabras, de cambiar ciertas cosas esenciales, prefiero mejor apegarme al texto. Y pues bueno, ya iremos aquí relatando poquito a poco lo que la Santa vio al respecto de estas escenas tan solemnes. Comienza entonces la Beata a relatarnos los preparativos para la Pascua. Estamos en el mes de Nisan, que corresponde a nuestro mes de marzo. Cuenta la Beata.
Hoy, antes del amanecer, nuestro Señor ha mandado a buscar a Pedro, a Santiago y a Juan. Les ha explicado con detalle todos los preparativos que deben disponer en Jerusalén. Encontrarían a un hombre con un cántaro de agua. Reconocerían a ese hombre, pues en la Pascua anterior, en Betania, fue él quien mandó preparar la comida para Jesús. Cuenta entonces la beata que los apóstoles van en busca de este hombre. Esto pues está en el Evangelio también. Y luego nos relata: el hombre recibió con gran alegría sus palabras y les respondió que en su casa había sido ya dispuesta una cena, probablemente por Nicodemo, pero que hasta aquel momento él no había sabido para quién, y que se alegraba mucho de saber que era para Jesús. El nombre de este hombre era Elí. Aquí la beata nos relata cómo era el cenáculo. El cenáculo era donde Jesús fue a cenar en esta ocasión, que fue propiamente el lugar de la institución de la Eucaristía. Y de hecho, hasta hoy en día se conserva, se puede visitar. Pues bueno, es un lugar pues pequeñito, no he tenido la oportunidad de ir, pero por las fotos y por los reportajes que se puede ver, pues se ve un lugar como muy discreto, muy recogido. Y es justo lo que nos relata aquí la beata. Continúo entonces con el relato. El cenáculo, que en otras épocas había sido más grande, fue residencia de los bravos capitanes de David, que allí se ejercitaban en el uso de las armas. Antes de la construcción del templo, antes de que el templo fuese construido, el Arca de la Alianza estuvo depositada allí durante un largo periodo. Por tanto, en el cenáculo estuvo el Arca de la Alianza, ese símbolo de la unión de Dios con el pueblo elegido. Y todavía pueden encontrarse huellas de su presencia en el sótano. También he visto al profeta Malaquías cobijado bajo ese mismo techo. Fue allí donde escribió sus profecías sobre el Santísimo Sacramento y el sacrificio de la nueva alianza. Salomón rindió honores a esta casa y llegó a tener lugar en ella algún acto simbólico. Cuando casi todo Jerusalén fue destruido por los babilonios, esta casa fue respetada. Vemos, por tanto, que fue un lugar escogido por Dios y que fue ya desde antes bendecido pues con la presencia del Arca de la Alianza, que fue el lugar donde otro profeta Malaquías, había escrito algunas profecías, valga la redundancia, justamente sobre el Santísimo Sacramento, que en ese mismo lugar, siglos más adelante, se daría la institución. Y bueno, que el mismo Dios guardó esta casa cuando hubo guerras, persecuciones, etc. Es muy interesante que la beata va relatando varias cosas que uno va atando los hilos, atando los cabos, atando como que, uno dice, ahora entiendo mejor el porqué de esto, el porqué de aquello, y lejos de contrariar lo que está en el Evangelio, lo complementa de una manera excelente. Continúo con el relato. Aquí la beata describiendo el cenáculo. La luz penetra por unas ranuras que hay en lo alto de las paredes. Al entrar, se encuentra primero un vestíbulo, al que dan acceso 3 puertas. Luego, la gran sala interior, de cuyo techo cuelgan varias lámparas. Las paredes hasta media altura están decoradas para las fiestas con hermosas esteras y tapices, y una abertura del techo ha sido velada con una gasa azul muy transparente. En esta casa he visto a Jesús orar y hacer milagros. Los discípulos también se quedaban con frecuencia a pasar la noche en las salas laterales, es decir, ya era un lugar conocido, tanto por nuestro Señor Jesucristo como por los mismos apóstoles. En algún momento lo habían visitado, en algún momento se habían quedado en las dependencias de ese lugar, ¿no? Ahora viene, ya que vimos cómo ese lugar, el momento en que Jesús manda a pedir que sea preparado, vamos a ver ya propiamente los preparativos del Cordero Pascual. Recordemos que los judíos continúan celebrando la solemnidad de la Pascua, y era especialmente marcada por el sacrificio del Cordero Pascual, que ellos debían comer según las instrucciones que el mismo Dios dio a Moisés al salir de Egipto. Debían comer asado, no podían dejar nada para el día siguiente, lo que restase se debería quemar, debería ser un cordero o cabrito macho de 1 año sin defecto ni mancha. En fin, tenía todo un simbolismo, pero que
En ese momento se iba a cumplir la prefigura en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver los detalles de los preparativos de la cena de Pascua. Los discípulos fueron con él hasta la parte oriental del templo, atravesando la puerta de Ofel, por la que Jesús había entrado en Jerusalén el domingo de Ramos. Siguieron hasta la plaza del ganado, al norte del templo. En la parte sur de esta plaza vi pequeños cercados como jardines en miniatura en los que pastaban hermosos corderos. Entonces eran dependencias del templo donde estaban los corderos. Ahí era donde compraban los corderos de Pascua. Yo vi al hijo de Simeón entrar en uno de estos cercados y los corderos se acercaban a él como si lo conocieran. Escogió 4 que fueron llevados al cenáculo donde empezaron a prepararlos. Luego vi a Pedro y a Juan ir, además, a diversas partes de la ciudad y encargarse de varias cosas. También los vi delante de la puerta de una casa situada al norte del Monte Calvario. Aquí relata un detalle muy curioso que les quería transmitir. Esta casa de la que habla no es el cenáculo ni tiene nada que ver propiamente con la última cena. Pero vean este detalle. Esa casa que ellos visitaron en ese momento, antes de la última cena, esa casa donde los discípulos de Jesús se alojaban casi siempre, pertenecía a una mujer llamada Serafia. ¿Y qué tiene que ver esta Serafia en toda la historia? Que luego fue llamada Verónica. Esta era la mujer que en el momento en que Jesús estaba de camino a la crucifixión, limpió el rostro de Jesús. De hecho, el nombre Verónica se sabe por tradición que es un nombre dado, un nombre adoptado, no realmente el nombre de nacimiento de la señora, de esta santa mujer, mejor dicho, porque quedó con el vereícono, con la verdadera imagen de nuestro Señor Jesucristo. Del vereícono viene entonces el Verónica. Sin embargo, el nombre de esta mujer era Serafia. Y aquí describe una cosa bonita. Serafia era una mujer más o menos de la edad de la Santísima Virgen, que conocía la Sagrada Familia desde hacía mucho tiempo. ¿Por qué la conocía desde hace mucho tiempo? Pues cuando Jesús, cuando niño, se quedó 3 días en Jerusalén, después de la fiesta, ella se ocupó de alimentarlo. Entonces recordemos, cuando el niñito Jesús se quedó en Jerusalén, se quedó algunos días sin sus padres, fue ella quien se ocupó de alimentar al niño Jesús. De ahí que había esta proximidad con la Sagrada Familia, con Nuestra Señora, e incluso esa proximidad con nuestro Señor Jesucristo, porque lo había cuidado de pequeñito. Ahí se entiende también el porqué, esa proximidad, esa cercanía, esa confianza de ella de acercarse a nuestro Señor a limpiarle su rostro. En fin, un detalle pequeñito, curioso, bonito, pero que explica mucho el porqué del velo de la Verónica. ¿Por qué la Beata relata esto al respecto de esta mujer, de la Verónica? Cuenta, los 2 apóstoles cogieron de allí, entre otras cosas, de la casa de Serafia, tomaron de allí el cáliz con el que nuestro Señor instituyó la Sagrada Eucaristía. Entonces, el cáliz con el que nuestro Señor Jesucristo instituyó la Eucaristía, los apóstoles lo fueron a buscar a casa de Serafia. Claro, no es que pertenecían y había pertenecido desde largo tiempo a ella. Ella va a relatar aquí cómo fue a parar este cáliz a la casa de Serafia y todo el simbolismo que tiene. El cáliz que los apóstoles cogieron de casa de Verónica tenía una apariencia hermosísima y misteriosa. Había estado depositado mucho tiempo en el templo, entre otros objetos preciosos. Y era muy antiguo, tanto que su origen y uso habían sido olvidados. De este mismo modo, y porque Dios así lo quiso, se encontró este cáliz santo. Cuentan que se guardaban en el templo de Jerusalén varios objetos antiguos y ellos incluso después, cuando ya no los utilizaban y pues bueno, perdían el uso, los vendían de alguna manera, ya sea como objetos antiguos, y las personas podían acceder a obtener este tipo de cosas. De este mismo modo, y porque Dios así lo quiso, se encontró este cáliz santo, que nunca se ha podido fundir debido a que no se sabe de qué material está hecho. Fue hallado por los sacerdotes en el tesoro del templo.
entre otros objetos que habían sido vendidos como antigüedades. Serafia lo compró y había sido utilizado ya muchas veces por Jesús en otras celebraciones. Desde el día de la última cena pasó a ser custodiado por la Sagrada Comunidad Cristiana. Colocaron el gran cáliz sobre una bandeja rodeado por 6 pequeñas copas. Entonces, Serafia había comprado, mejor dicho, este cáliz en el templo de Jerusalén porque ahí lo tenían como una antigüedad. Y por eso es que ella poseía este tesoro y Jesús en otras ocasiones había utilizado este mismo cáliz. De ahí el por qué tenían esta confianza de acercar a pedírselo prestado también. Sin embargo, este cáliz tenía un simbolismo muy profundo. En el templo lo habían conservado como que fuera una antigüedad. Sin embargo, a pesar de que los sacerdotes del templo no conocían realmente el origen de este cáliz, aquí la beata tuvo una revelación de qué tan antiguo es y cuál fue, digamos así, la historia de este cáliz, luego conocido como el Santo Grial. La copa es maciza y oscura y muy bruñida. Tiene adornos dorados y 2 pequeñas asas para sujetarla. El gran cáliz, puesto que ella explica que estaba el cáliz mayor y otras 6 copas menores del gran cáliz, ¿no? De hecho, se sabe hasta hoy en día que y por mismas revelaciones privadas, que se conservan en cálices de la última cena, pero que en realidad eran de estos cálices menores y que el gran cáliz mayor es el que pues no se sabe dónde está. Sin embargo, pues se conservan, ¿no?, los otros cálices menores que la misma beata vio en estas revelaciones y que estuvieron presentes y formaron parte pues de la institución de la Sagrada Eucaristía en ese momento. El gran cáliz quedó depositado en la iglesia de Jerusalén, aquí hablando después de la muerte de nuestro Señor, ¿no?, cerca de Santiago el Menor, y veo que todavía está allí. Aparecerá un día como ya apareció antes. Otras iglesias se repartieron las pequeñas copas que lo rodeaban. Una de ellas está en Antioquía, otra en Éfeso. El gran cáliz, el que Jesús utilizó para consagrar en la última cena, el gran cáliz perteneció a la casa de Abraham. Imagínense, viene desde Abraham este cáliz. Melquisedec, el sacerdote, lo llevó consigo desde la tierra a la tierra de Canaán, donde fundó algunos asentamientos en el lugar donde después se edificaría Jerusalén. Lo utilizó en el sacrificio cuando ofreció pan y vino en presencia de Abraham, que de hecho ese sacrificio del sacerdote Melquisedec fue una prefigura de la institución de la Eucaristía, cuando él ofrece pan y vino. Cuando él hizo ese sacrificio, lo hizo utilizando ese mismo cáliz que Jesús siglos más tarde utilizaría para instituir la Sagrada Eucaristía. Qué conexión más preciosa, qué simbolismo más profundo y lógico, digamos así, que tenga esa continuidad, que Dios haya querido conservar a su continuidad. Y después volvió a dejarlo en manos de este sagrado patriarca, es decir, de Abraham. Ahora ya entramos propiamente al relato, ya que tenemos el contexto de cómo fue la preparación de la última cena, el lugar, la persona, el santo cáliz y los otros cálices menores. Ahora vamos a entrar ya a la entrada de Jerusalén, de Jesús en Jerusalén, ya para la cena de Pascua. Por la mañana, mientras los apóstoles estaban con los preparativos de la Pascua, Jesús se despidió con gran afecto de las santas mujeres, de Lázaro y de su Santa Madre, y les dio las últimas indicaciones. Aquí hay una parte muy linda en que relata una conversación que Jesús tiene con la Santísima Virgen. Presten atención, que es llena de dulzura, llena de ternura y afecto. Yo vi al Señor hablar a solas con su madre. Le dijo, entre otras cosas, que había enviado a Pedro, el apóstol de la fe, y a Juan, el apóstol del amor, delante de él para preparar la Pascua en Jerusalén. Le dijo, hablando de María Magdalena, cuyo dolor era inmenso, que su amor era muy grande, pero todavía de algún modo humano, y que por eso el dolor la ponía fuera de sí. Le habló también de la traición proyectada por Judas, y la Santísima Virgen rogó por él. Qué lindo, el mismo Jesús, con esa confianza que tiene con su madre, le expresa
en fin, lo que él va viendo a respecto de las almas que necesitan para su salvación. Y a respecto de Judas, le relata esto, que ya le revela pues que lo va a traicionar. Y la Santísima Virgen, lejos de tomar una actitud de aspereza o de distancia con Judas, reza por él. Judas había dejado otra vez Betania para ir a Jerusalén con el pretexto de pagar unas deudas. Corrió todo el día de un fariseo a otro y acordó el pago con ellos. Le mostraron quiénes serían los soldados encargados de prender a nuestro divino Salvador. Judas pensó en sus excusas, de modo que pudiera justificar su ausencia. Cuando Jesús le dijo a la Santísima Virgen lo que iba a suceder, vean esto y dan ganas de escucharlo de rodillas. La Santísima Virgen le pidió de la manera más tierna que le dejase morir con él. Pero él la exhortó, él le animó y le dijo también que resucitaría y el lugar donde se le aparecería. Ella no lloró mucho ante él, pero su dolor era indescriptible. La Virgen quería morir con nuestro Señor Jesucristo. Es el deseo de toda madre, cuanto más de esta excelentísima y santísima madre, de querer morir con su hijo y si fuese posible en lugar de su hijo, con tal de protegerlo. El Señor le agradeció como hijo piadoso el amor que ella le tenía y la estrechó contra su corazón. Qué lindo ese abrazo de nuestro Señor a Nuestra Señora estrechándola contra su sagrado corazón. Le dijo también que celebraría la última cena y le indicó la hora en que ella recibiría su preciosa sangre. Jesús y sus compañeros, después de despedirse de la Santísima Virgen, yendo hacia el cenáculo, Jesús y sus compañeros rodearon el Monte de los Olivos, caminaron por el valle de Josafat y llegaron incluso hasta el Monte Calvario. Mientras caminaban, no cesaba de instruirlos. Vean aquí lo que Jesús, cosa que es interesante y despierta curiosidad, cómo Jesús les enseñaba a sus apóstoles y a sus discípulos, digamos, fuera de lo que está relatado en los evangelios. Y aquí ella relata uno de esos momentos, qué cosa les iba explicando, de qué manera se los iba diciendo, cómo los iba instruyendo mientras iban de camino, cuando estaban solos en casa, en fin. Ella relata. Mientras caminaban, no cesaba de instruirlos. Dijo, entre otras cosas, a los apóstoles, que hasta entonces les había dado pan y vino, pero que hoy les daría su carne y su sangre, su ser entero, todo lo que era y todo lo que tenía. La expresión de nuestro Señor mientras decía esto era tan dulce que su alma parecía estar saliendo de su boca con sus palabras y parecía languidecer de amor, deseando que llegara el momento de darse a los hombres. Qué lindo ver el amor con que Jesús transmitía y les anunciaba que se iba a quedar con nosotros en la Eucaristía. Sus discípulos no lo comprendieron y creyeron que estaba hablándoles del Cordero Pascual. No hay palabras para expresar todo el amor y toda la resignación contenidos en los últimos discursos de nuestro Señor en Betania y en su camino a Jerusalén. Y aquí ya relata la cena de Pascua. Jesús y sus discípulos comieron el Cordero Pascual en el cenáculo, divididos en 3 grupos. Jesús con los 12 apóstoles en el cenáculo propiamente dicho. Natanael con otros 12 discípulos en una de las salas laterales. Otros 12 se agruparon en torno a Eliaquim, hijo de Cleofás y de María, hija de Elí. Eliaquim había sido discípulo de Juan el Bautista. 3 de los corderos, recordemos que los apóstoles cuando fueron por los corderos al templo, trajeron 4 corderos. Aquí nos relata la Beata. 3 de los corderos habían sido sacrificados para ellos en el templo. El 4.º cordero fue inmolado en el cenáculo y de ese comieron Jesús y sus apóstoles. El sacrificio del cordero destinado a Jesús y a los apóstoles fue muy emocionante. Se llevó a cabo en el atrio del cenáculo. Los apóstoles y los discípulos presentes cantaron el Salmo 18, el Salmo 118. Jesús les habló del tiempo nuevo que comenzaba y que los sacrificios de Moisés y del Cordero Pascual iban a cumplirse.
y que por esta razón el cordero debía ser sacrificado como antiguamente en Egipto, porque también ellos estaban a punto de librarse de la esclavitud. Qué lindo pensar que en ese momento Jesús estaba inmolando al cordero, que era solamente una prefigura de él mismo, el cordero pascual, que estaba en pocas horas también por ser inmolado por todos nosotros. Se dispusieron los recipientes y los instrumentos necesarios. Trajeron un cordero pequeñito. El cordero estaba atado a una tabla con una cuerda que le rodeaba el cuerpo. Me recordó a Jesús atado en la columna y azotado. El hijo de Simeón sostenía la cabeza del cordero. Entonces Jesús le hizo una incisión en el cuello con la punta del cuchillo, que dio entonces al hijo de Simeón, quien acabó de matar al animal. A Jesús parecía repugnarle tener que herir al animal. Lo hizo deprisa, pero con solemnidad. La sangre fue recogida en un cuenco y Jesús mojó en ella un ramo de hisopo. A continuación fue a la puerta de la sala, tintó con sangre los 2 pilares y la cerradura y fijó el ramo sobre la puerta. Le dijo luego a sus discípulos, entre otras cosas, que el ángel exterminador se mantendría alejado, que debían orar en aquel sitio sin temor y sin inquietud cuando él fuera sacrificado. ¿Recuerdan después que cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, nos cuenta el Evangelio que estaban reunidos todos en oración en el cenáculo junto con María, la madre de Jesús? Claro, y es lógico, justamente porque aquí relata que el mismo Jesús les dio esa instrucción, que ahí debían reunirse para orar. Más adelante vamos a entender también el porqué de todo este simbolismo. El verdadero Cordero Pascual, les dijo que debían orar en aquel sitio sin temor y sin inquietud cuando él fuera sacrificado, el verdadero Cordero Pascual. Les explicó también que un nuevo tiempo y un nuevo sacrificio iban a comenzar y que iba a durar hasta el fin del mundo. Ya Jesús estaba anunciando que ese sacrificio que él iba a establecer en ese momento, que le iba a instituir, perduraría hasta el fin del mundo. Después, todos fueron al otro extremo de la sala. Jesús echó la sangre sobre el lugar y lo consagró como un altar. Luego, seguido de los apóstoles, fue rodeando el cenáculo y lo consagró como un nuevo templo. Es decir, Jesús consagró ese lugar, razón por la cual quedó ungido por el mismo Jesús y de punto de referencia también para los demás apóstoles. El hijo de Simeón había completado ya la preparación del cordero. Lo había colocado sobre una tabla, con las patas de delante cada una atada a un palo y las de atrás juntas y extendidas. Recordaba a Jesús sobre la cruz. El corderito estaba con las patas abiertas, las delanteras y las de abajo juntas. Entonces se asemejaba a una persona crucificada. Recordaba a Jesús sobre la cruz y fue metido en el horno para ser asado con los otros 3 corderos sacrificados en el templo. Jesús dijo a sus discípulos que el cordero era solo un símbolo y que él era el verdadero Cordero Pascual y que sería sacrificado al día siguiente. Tras estas palabras de Jesús, y habiendo llegado Judas, empezaron a colocar las mesas. A disponerse las mesas. Los discípulos se pusieron los vestidos de ceremonia que estaban en el vestíbulo, se cambiaron las sandalias y se colocaron encima una especie de camisa blanca y una capa. Cada grupo fue a la sala que le había sido asignada. Los discípulos a las salas laterales. Nuestro Señor con los apóstoles se quedaron en la del cenáculo. La mesa era estrecha y con forma de herradura, como una especie de semicírculo, ¿no? Y de una altura algo superior a la rodilla de un hombre. Frente a Jesús, dentro del semicírculo, se dejó un sitio vacío donde poder servir los platos. Tal como lo recuerdo, Juan, Santiago el mayor y Santiago el menor estaban a la derecha de Jesús. A ese extremo de la mesa se sentaban Bartolomé, en el otro lado Tomás y Judas Iscariote. A la izquierda de Jesús estaban Pedro, Andrés y Tadeo, y en la punta de la izquierda Simón y a continuación Mateo y Felipe. Interesante conocer la disposición de los apóstoles. En medio de la mesa estaba la bandeja con el Cordero Pascual.
Su cabeza reposaba entre sus patas delanteras dispuestas en cruz. Frente a Jesús había otra fuente con hierbas y un plato con una salsa oscura y espesa. Los discípulos tenían cada uno ante sí unos panes redondos y planos, sin levadura, en lugar de platos, y cuchillos de marfil. Cuenta la Beata una cosa curiosa, y es que vamos a ver a lo largo del relato que la Santa Cena, la última cena, no fue todo directo como que Jesús llegó y ya instituyó la Eucaristía, sino que obviamente era la cena larga del Cordero Pascual, compartir pues los otros elementos, alimentos que estaban allí. Y después de un tiempo, al final de todo, todos volvieron, y fue ahí entonces cuando se dio la institución de la Eucaristía. Entonces, ahorita les relato esto así a manera de resumen general, y aquí vamos a ver los detalles de esa cena, de la primera parte de la cena, que es la que estamos viendo ahora. Frente a Jesús había otra fuente con hierbas y un plato con una salsa oscura y espesa. Los discípulos tenían cada uno ante sí unos panes redondos y planos, sin levadura, en lugar de platos, cuchillos de marfil. Después de la plegaria, el sirviente principal puso delante de Jesús, sobre la mesa, el cuchillo para cortar el cordero. También una copa llena de vino. Luego llenó las otras 6 copas, situadas cada una entre 2 apóstoles. Recordemos que estaba la copa principal, que fue la que Jesús utilizó, y otras 6 copas, 3 de cada lado, que utilizaban los apóstoles, 2 cada uno. Nuestro Señor bendijo el vino y lo bebió. Recordemos que esto no es la institución de la Eucaristía todavía. Los apóstoles compartían una copa entre 2. Nuestro Señor partió el cordero. Los apóstoles fueron recibiendo cada uno una porción sobre su pan. Entonces, ahí se entiende, en lugar de platos tenían estos panes, y encima de este pan es que comían el cordero pascual. Lo comieron muy deprisa, separando la carne de los huesos con sus cuchillos de marfil. Recuerden, muy deprisa era porque el mismo Dios había mandado a Moisés que el cordero pascual debía ser comido a toda prisa. Tenía ese simbolismo porque tenían que salir pronto huyendo de Egipto, ¿no? Huyendo de la esclavitud. Separando la carne de los huesos con sus cuchillos de marfil y quemando después los huesos. Todo esto lo hicieron de pie, apenas apoyados en el respaldo de sus asientos. Jesús partió uno de los panes ácimos, guardó una parte y distribuyó la otra entre los apóstoles. Su copa de vino fue llenada de nuevo, pero Jesús no bebió. Desde ahora, dijo Jesús, no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con vosotros en el reino de Dios. Después de beber, cantaron un himno. Jesús rezó y luego se lavaron las manos de nuevo. A continuación se sentaron. Nuestro Señor partió todavía otro cordero que hizo llevar a las santas mujeres que comían en una de las estancias del patio. Los apóstoles comieron todavía verduras y lechuga. Jesús tenía una expresión de recogimiento y serenidad tan grandes como yo no le había visto nunca. Jesús estaba recogido, Jesús estaba en ese momento ya orando, preparándose para la institución de la Sagrada Eucaristía. Tal era ese recogimiento, esas santas ansias, divinas ansias, digamos, de nuestro Señor Jesucristo de instituir el Santísimo Sacramento. Jesús dijo a los apóstoles que olvidaran todas sus preocupaciones. La Santísima Virgen, Jesús ya preparando a los apóstoles para la institución de la Eucaristía. Miren qué cosa más bonita, ¿eh? Cuando nosotros vamos a recibir la Sagrada Comunión, a veces como que vamos cargados de 1000 preocupaciones, de 1000 angustias, de 1000 perplejidades. Y les digo, ¿cuántas veces incluso esas mismas angustias y perplejidades no nos han hecho que nos apartemos del Santísimo Sacramento? Es decir, por estar ocupado en estas preocupaciones y ocupaciones, no atiendo a ese llamado de nuestro Señor de acercarme a Él en el Santísimo Sacramento del altar. Y aquí viene esta instrucción de Jesús a sus mismos apóstoles, en el que les pide que olviden todas sus preocupaciones. ¿Por qué? Él se va a dar. Nada más importa. No hay nada más poderoso, importante, necesario que eso. Él se nos va a dar. Guardemos esto, que es una bella píldora que nosotros podemos guardar del cariño y del deseo que Jesús tiene cada vez que lo vamos a recibir. Hoy especialmente,
pues celebrando la institución de la Eucaristía, pero todos los días que vamos a recibir la Sagrada Comunión es algo que debe resonar en nuestros corazones cuando vamos a recibirlo en la Sagrada Comunión. Dejemos todas las preocupaciones. La Santísima Virgen, sentada a la mesa de las mujeres, estaba también llena de serenidad. Mira una cosa linda. Cuando las demás mujeres se le acercaban y tiraban suavemente de su velo para llamar su atención y hablar con ella, sus movimientos manifestaban una gran placidez de espíritu. Al principio, Jesús conversó afectuosamente con sus apóstoles. Después fue quedándose serio y melancólico, y les dijo: de verdad os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Cuando Jesús habló de un traidor, lo que llenó a todos de espanto, dijo: un hombre que mete la mano conmigo en el mismo plato, ese me ha de entregar. No señaló claramente a Judas entre los otros, pues meter la mano en el mismo plato era una expresión que también quería decir que se tenía mayor intimidad. Sin embargo, quería que Judas, que había metido la mano en el mismo plato que el Señor para repartir la lechuga, se diera por enterado. Miren la delicadeza que tiene Jesús. No dice, es él el traidor. Él pudo haberlo hecho, lo sabía perfectamente. Pero vean la delicadeza que tiene. Él debe anunciar esa noticia. Sin embargo, todavía tiene esa esperanza, esa confianza, ese deseo de que Judas de alguna manera reaccione y como que diga: Señor, yo no quiero entregarte así, Señor, que él pudiera pedir perdón y convertirse. Jesús apela a su amor todavía en ese momento, cuando ya estaba todo consumado de parte de él. Y tiene estos gestos de delicadeza con él. Dice cosas que solamente él entiende. Y los demás quedan una especie de nebulosa como que, ¿qué será? Jesús añadió: el Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera al tal hombre no haber nacido. Los apóstoles, muy turbados, le preguntaron a la vez: Señor, ¿soy yo? Pues no comprendían del todo las palabras de Jesús. Pedro, por señas, le pedía a Juan que le preguntara a nuestro Señor de quién hablaba, pues habiendo sido reconvenido por Jesús, temía que se estuviese refiriendo a él. Juan, que estaba a la derecha de Jesús y apoyado en el brazo izquierdo, comía con la mano derecha, recostó su cabeza en el pecho de Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Yo no vi que Jesús lo dijera de palabra, pero le dio a entender: es aquel a quien le doy el pan que he mojado. No sé si se lo susurró a Juan, pero éste lo supo en cuanto Jesús mojó el pedazo de pan y lo ofreció afectuosamente a Judas. Es decir, Jesús le mostraba afecto a Judas aún en ese momento, quien a su vez preguntó: ¿soy yo, Señor? Qué terrible, imagínense. San Juan le pregunta, Jesús le da a entender: es aquel a quien yo le dé este trozo de pan. Todos los apóstoles estaban preguntando: soy yo, soy yo. Y en el momento en que Jesús le ofrece el trozo de pan a Judas, él le pregunta, qué cinismo, pero él le pregunta: ¿soy yo, Señor? ¿Cuál fue la reacción de Jesús? Jesús lo miró con amor. ¿Cuántas veces nosotros traicionamos a nuestro Señor? ¿Cuántas veces nosotros hasta lo tratamos cínicamente? Y hasta podríamos decir que somos unos patanes con nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Él nos mira con amor. Él apela a nuestro amor. Él intenta despertar nuestro amor. Jesús lo miró con amor y le dio una respuesta ambigua. Entre los judíos, ofrecer pan era una prueba de amistad y de confianza. Jesús utilizó ese gesto para advertir a Judas sin declararlo culpable ante los otros. Sin embargo, Judas se consumía de rabia. Yo vi durante la cena una figura horrible sentada a los pies de Judas, que a veces ascendía hasta su corazón. Ciertamente pues eran esos demonios que estaban ya tramando y empujándole a todas las maldades que Judas operó después. Vino ahora el momento que es conmovedor.
de el lavatorio de los pies. Entonces, después de la mesa, después de la cena, mejor dicho, es que se van a una sala aparte para hacer el lavatorio de los pies, y solo después de eso es que viene la institución de la Eucaristía. Ahí es que va encajando todo en concordancia con el Evangelio. Todos se levantaron de la mesa. El sirviente principal entró con 2 criados para quitar la mesa. Jesús le pidió que llevara agua al atrio y el sirviente se fue de la sala con sus criados. Jesús, de pie entre los apóstoles, les habló algún tiempo con solemnidad. No puedo repetir exactamente lo que dijo, pero me acuerdo que les habló del reino, de que volvía con su Padre, de lo que les dejaría cuando se separase de ellos. Les habló también sobre la penitencia, la confesión, el arrepentimiento y la justificación. Yo comprendí que se estaba refiriendo al lavatorio de los pies, y vi que todos los apóstoles reconocían sus pecados y se arrepentían de ellos. Miren qué bonito, Jesús en ese momento estaba preparando sus corazones para recibir el Santísimo Sacramento. ¿De qué manera? Instándoles a reconocer sus pecados y arrepentirse de ellos. Vi que todos los apóstoles reconocían sus pecados y se arrepentían de ellos, excepto Judas. Este discurso fue también largo y solemne. Les dijo a los apóstoles que colocaran las sillas en semicírculo. Él se fue también al vestíbulo y allí se envolvió el cuerpo con una toalla. Mientras tanto, los apóstoles en la sala se decían algunas palabras y se preguntaban cuál sería el primero entre ellos. Imagínense, cuando Jesús iba a hacer el gesto de mayor humildad, de mayor sumisión, incluso Él siendo Dios, delante de ellos estaban discutiendo, como preparación, digamos, como preámbulo, estaban discutiendo cuál de ellos era el mayor. Ya nuestro Señor va a dar la reprensión por esto. Mientras Jesús, en el vestíbulo, mandó a Juan que cogiera una jofaina y a Santiago un cántaro lleno de agua y que lo siguieran a la sala, a donde el sirviente principal había llevado otra jofaina vacía. Jesús, ataviado de un modo tan humilde, les reprochó la disputa que se había suscitado entre ellos y les dijo, entre otras cosas, que él mismo era su servidor y que se sentaran para que les lavara los pies. Ustedes imagínense qué reproche y qué reprensión tan fuerte debieron haber sentido ellos. Todos discutiendo entre sí, no, yo soy el mayor por tal cosa, no, yo soy el mayor porque tal otra, a mí me ama más el Señor, a mí qué sé yo, Dios es más inteligente, Dios es más... Hombre, todas las cualidades humanas que nosotros podamos ver, reales o supuestas que nosotros solemos ver, para declararnos superior a los demás. Y el momento en que estamos luchando y defendiendo nuestra superioridad, llega nuestro Señor y nos dice, te voy a lavar los pies, que era el símbolo de mayor sumisión. Es decir, eso lo hacían los esclavos, los criados, digamos, los de más baja condición y de mayor, que estaban al servicio de los demás. Pues eso fue lo que hizo Jesús con los demás apóstoles en ese momento. Jesús iba del uno al otro, echándoles sobre los pies agua de la jofaina que llevaba Juan. Luego, con un extremo de la toalla en la que estaba envuelto, se lo secaba. Nuestro Señor llevó a cabo este acto de humildad lleno de afecto hacia sus apóstoles. Cuando llegó a Pedro, asimismo humilde, quiso detenerlo y le dijo, Señor, ¿cómo vas a lavarme tú los pies? Jesús le dice, ahora no entiendes lo que hago, pero lo entenderás más tarde. Jesús señaló a Pedro entre los apóstoles y les dijo que cuando él ya no estuviera presente, Pedro ocuparía su lugar. Vean cómo esto que está en las Sagradas Escrituras, Jesús se los dijo varias veces a los apóstoles. Aquí entra el simbolismo más profundo del lavatorio de los pies. Al lavarle Jesús los pies a los apóstoles, fue como si les hubiera concedido una especie de absolución espiritual. Claro, un perdón de los pecados que ellos estaban necesitando tener como preparación para recibir la Eucaristía. Pedro, en medio de su celo, lo que vio fue que aquel gesto era una humillación demasiado grande para su maestro. Cuando Jesús le lavó los pies a Judas, miren, aquí hay una parte muy interesante. Cuando Jesús le lavó los pies a Judas, lo hizo del modo más afectuoso.
Jesús le demostró todo el cariño posible en ese momento. Vean cómo Jesús se desdoblaba de afecto con Judas para intentar tocar su corazón. Acercó su sagrada faz a los pies de Judas y le dijo en voz baja que desde hacía un año sabía de su traición. Judas fingía no oírlo y hablaba con Juan. Imagínense qué falta de respeto. Jesús se acerca a él, le lava los pies con amor. Jesús le dice en ese momento, discretamente, solo él lo estaba escuchando, que sabía de su traición y era el momento como para decir, Señor, perdóname. Sin embargo, se hacía loco y hablaba con otro para distraerse. Miren que a veces nosotros también hacemos lo mismo, El Señor se pone de rodillas ante nosotros, nos lava los pies, nos da las mayores muestras de afecto, de cariño, de estar dispuesto a hacer de todo por nosotros, y nosotros teniendo, como Judas, a Dios prácticamente arrodillado delante de nosotros, tocando a las puertas de nuestro corazón, nos hacemos los locos. Hacemos como que no oímos. Qué dolor, para nuestro Señor. Judas fingía no oírlo y hablaba con Juan, lo que hizo que Pedro se irritara y no pudiendo evitar decirle, Judas, el maestro te está hablando. San Pedro se dio cuenta en ese momento. Judas, ponle atención, él te está hablando. Entonces Judas dio a Jesús una réplica vaga y evasiva. Dijo algo así como, Dios me libre, Señor. Los demás no se habían dado cuenta de que Jesús le había hablado a Judas, pues lo hizo en voz baja para que los otros no lo oyeran. Y además estaban ocupados en calzarse de nuevo las sandalias. Nada en todo el transcurso de su pasión afligió tanto a Jesús como la traición de Judas. Jesús finalmente lavó también los pies de Juan y Santiago. Luego les habló sobre la humildad. Y llegamos finalmente al momento auge de este relato, la institución de la Sagrada Eucaristía. Según las indicaciones de nuestro Señor, el sirviente principal volvió a disponer de nuevo la mesa. Puso sobre ella una jarra llena de agua y otra llena de vino. Pedro y Juan fueron a la parte de la sala donde estaba el horno del Cordero Pascual, a buscar el cáliz que habían traído desde casa de Serafia y que tenían guardado en su bolsa. Lo sujetaron entre los dos a la manera de un tabernáculo y lo dejaron sobre la mesa. Delante de Jesús había también allí una fuente ovalada con tres panes sin levadura dispuestos sobre un paño de lino, junto con el medio pan que Jesús había guardado de la cena pascual. A su lado tenía asimismo un jarro con agua y vino y 3 recipientes, uno con aceite espeso, otro con aceite claro y el tercero vacío. Aquí no voy a entrar en ese detalle, pero más adelante la Beata relata que el mismo Jesús les enseñó cómo usar los santos óleos en ese momento. Y claro, tiene sentido, tiene su significado. Desde tiempos inmemoriales se observaba la costumbre de comer del mismo pan y beber de la misma copa al finalizar la comida como signo de fraternidad y amor. En la última cena, Jesús elevó esa misma costumbre, que hasta entonces había sido un rito simbólico, a la dignidad del más grande sacramento, la Eucaristía. Jesús se encontraba entre Pedro y Juan. Las puertas estaban cerradas y todo tenía un aire misterioso y solemne. Cuando el cáliz fue sacado de su bolsa, Jesús oró y habló a sus apóstoles con gran seriedad. Yo vi a Jesús explicándoles el significado de la cena y toda la ceremonia. Me hizo pensar en un sacerdote enseñando a otros a decir misa. Jesús tenía delante una bandeja en la cual reposaban los vasos y tomando el paño de lino blanco que cubría el cáliz, lo extendió sobre la bandeja. Sacó también de dentro del cáliz una copa más pequeña y repartió a su derecha y a su izquierda las 6 copas de que estaba rodeado. Entonces bendijo el pan y el aceite. Esto no es todavía la consagración propiamente. Bendijo el pan y el aceite. Levantó con las 2 manos la bandeja con los panes, elevó la mirada, rezó, ofertó, depositó de nuevo la bandeja sobre la mesa y volvió a cubrirla.
vemos que es exactamente lo que los sacerdotes hacen hoy en día para la celebración de la Santa Misa. Tomó luego el cáliz, hizo que Pedro echara vino en él y que Juan añadiera un poco de agua que Jesús había bendecido antes. Nuevamente es exactamente lo que hasta hoy en día se observa en la Santa Iglesia. Colocar el vino, primero se ofrece el pan, luego se prepara el vino, se coloca un poco de agua bendecida y se ofrece. A continuación bendijo el cáliz, lo elevó orando, lo ofreció y lo colocó de nuevo sobre la mesa. Juan y Pedro le echaron un poco de agua sobre las manos encima del plato en el que habían estado los panes. Después el plato fue dando la vuelta a la mesa y todos se lavaron las manos sobre él. Todo esto me recordó extraordinariamente el sagrado sacrificio de la misa. Mientras tanto, ya nos acercamos al momento de la consagración. Mientras tanto, Jesús se mostraba cada vez más tierno y afectuoso con sus discípulos. Les repitió que iba a darse a ellos por entero todo lo que él tenía, es decir, él mismo, como si estuviera transido de amor. Le vi volverse transparente hasta parecer una sombra luminosa. Partió el pan en varios trozos y los dejó sobre la bandeja. Cogió un poco del primer pedazo y lo echó en el cáliz. En el momento en que hizo eso, me pareció ver a la Santísima Virgen recibiendo el sacramento espiritualmente, aún no estando presente. No sé cómo, pero me pareció verla entrar, caminar sin tocar el suelo y llegar hasta donde estaba nuestro Señor para recibir de él la Sagrada Eucaristía. Aquí entra una visión, ya es una cuestión mística que, con el tiempo podemos comprender. Jesús rezó y les enseñó aún unas cuantas cosas más. Sus palabras salían de su boca como un fuego luminoso y como tal entraban en los apóstoles de todos, excepto en Judas. Cogió la bandeja con los trozos de pan y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Extendió la mano derecha en señal de bendición y mientras lo hacía, todo él resplandecía. Sus palabras eran luminosas y el pan entraba en boca de los apóstoles como una sustancia brillante. Yo vi cómo la luz penetraba en todos ellos. Solo Judas permanecía en tinieblas. Jesús ofreció primero el pan a Pedro, después a Juan. A continuación hizo señas a Judas para que se acercara. Judas recibió el sacramento en tercer lugar, pero las palabras de nuestro Señor parecían huir de la boca del traidor y volver a él. Esta visión me perturbó tanto que no puedo describir mis sentimientos. Jesús le dijo: haz cuanto antes lo que tienes que hacer. Después administró el sacramento a los demás apóstoles, que fueron aproximándose de dos en dos. Jesús sujetó el cáliz por sus dos asas y lo elevó hasta su cara pronunciando las palabras de consagración. Mientras lo hacía, se lo veía transfigurado y transparente, como si todo su ser hubiera abandonado para pasar a estar contenido en el pan y el vino. Dio de beber a Pedro y a Juan del cáliz que sostenía en la mano, y luego lo dejó de nuevo sobre la mesa. Juan vertió la divina sangre del cáliz en las copas pequeñas, y Pedro se las entregó a los apóstoles, que bebieron dos de la misma copa. No estoy muy segura, pero creo que Judas también bebió un sorbo del cáliz. Después ya no volvió a su sitio, sino que se fue inmediatamente del cenáculo. Judas. Los demás creyeron que iba a cumplir un encargo de Jesús. Se fue sin rezar y con la ingratitud que supone retirarse sin dar gracias después del pan cotidiano. Mucho más tras haber recibido el pan de la vida eterna de los ángeles. Cuando Judas llegó a la puerta del cenáculo, vi 3 demonios a su alrededor. El uno entraba en su boca, el otro le daba prisa y el tercero corría ante él. Era noche y parecían irle alumbrando el camino. Judas corría como un insensato. Nuestro Señor echó un resto de la divina sangre que había quedado en el fondo del cáliz. Después puso sus dedos sobre el cáliz y Pedro y Juan echaron de nuevo agua y vino sobre ellos. Después les dio a beber otra vez del cáliz, lo que quedó lo echó en las copas y lo repartió entre los demás apóstoles. A continuación, Jesús limpió el cáliz, metió dentro la pequeña
la pequeña copa en la que había guardado el resto de la sangre divina, puso encima la bandeja con lo que quedaba el pan consagrado. Le colocó la tapadera, envolvió el cáliz y lo situó en medio de las 6 copas. Yo vi cómo después de la resurrección los apóstoles comulgaban con los restos del Santísimo Sacramento. Y aquí viene una pregunta interesante. ¿Será que Jesús comulgó? ¿Será que Jesús se recibió a él mismo en el Santísimo Sacramento del altar? La Beata dice lo siguiente: no recuerdo que el Señor comiera o bebiera el pan y el vino consagrados. No dice que sí, no dice que no, simplemente dice que no recuerda haberlo visto. Tampoco vi que Melquisedec lo hiciera cuando ofreció él también pan y vino. Había una indescriptible solemnidad en todo lo que Jesús hizo durante la Sagrada Eucaristía, y cada uno de sus movimientos estaba lleno de majestad. Luego de esto, pues ya no vamos a entrar en todo el relato porque es bastante más extenso, pero la Beata nos cuenta que Jesús enseñó a sus apóstoles cómo debían cuidar, administrar este sacramento. Les dijo incluso que después de ellos recibir Pentecostés, recibirían también, pues con la recepción del Santo Espíritu, el poder de poder ellos mismos consagrar y transmitir este sacramento. Y pues bien, luego dio también algunas instrucciones sobre los santos óleos, ungió, por cierto, a los apóstoles y les dio algunas instrucciones específicas a otros sacramentos. En fin, todo esto está lleno de misterios, todo esto está lleno de explicaciones y de tesoros que nosotros bien podremos ir aprendiendo y encontrando cada vez más a lo largo de nuestras charlas de formación. Sin embargo, aquí nos quedamos únicamente con este relato, que les digo, es emocionante ver el amor, el afecto, el cariño con el que Jesús instituye esos sacramentos, este sacramento, con el que Jesús prepara los corazones de los apóstoles, con el que Jesús instituye el mismo sacramento y se nos da en ese sacramento del altar. De verdad que, tal como él mismo lo dijo, él deseaba enormemente comer esa Pascua con sus apóstoles, porque sabía el tesoro que nos iba a dejar. Y creo que nosotros, entendiendo mejor el cariño con el que él nos dejó este sacramento, podemos valorar un poco más este tesoro que nos ha dejado. Pensar en el cariño que salían de las palabras de Jesús cuando él anunciaba que iba a dejar la Eucaristía, como él, como que en la visión, claro, es algo metafórico, simbólico, pero él como que salía del mismo y se colocaba todo dentro del Santísimo Sacramento a manera de una luz que entraba, pero que él se nos da realmente y está realmente presente ahí y se nos da a nosotros. Que esto nos sirva para nosotros valorar, entender muchísimo más este Santísimo Sacramento del altar cada vez que lo recibimos. Si por A o B motivo no podemos recibirlo, confesarnos cuanto antes para poder acercarnos a él. Y Dios nos libre y guarde de imitar a Judas, como lo relata la Beata, recibiéndolo en pecado con el alma negra y como que despreciando las palabras que Jesús, con afecto y con bondad, me quiere decir a mi corazón para acercarme a él. Pues bueno, espero que no haya sido un relato tedioso y demasiado extenso sobre la Pascua, la última cena de nuestro Señor Jesucristo, pero creo que tiene ciertos detalles interesantes. Hubo muchas cosas que también me tuve que saltar por brevedad para intentar llevar un hilo concatenado, pero por lo menos quedan aquí las ideas principales de lo que la Beata nos relata, y que esto nos sirva para nosotros aumentar nuestro amor al Santísimo Sacramento del altar, y que sea este para nosotros un estímulo de crecer en devoción a él, recibirlo siempre que se pueda, recibirlo con mayor fervor cada vez, y Dios nos libre y guarde de recibirlo en pecado, cualquier cosa menos eso. Que la Santísima Virgen nos ayude a eso. Y pues bueno, espero que todos tengan una santa semana, un santo tríodo pascual, que puedan vivir realmente estos días, vivir cada comunión que ustedes reciban, y pidamos a la Santísima Virgen ser fieles a cada una de las gracias que nos quiere conceder en estos días tan especiales. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en la próxima ocasión. Salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.